Iniciando. Hola. Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar tantito que se conecten más personas para empezar a platicar de la tecnología y la creatividad y qué hacer hoy en día con nuestros hijos, cómo podemos fomentar esa creatividad, qué sucede en su cerebro con la tecnología, con las pantallas. ¿Cómo vamos? Bueno, si quieren vamos platicando un poquito de... Vamos a hacer un takeover de la marca de Vinci, de Dixon. Porque han surgido muchas dudas sobre mamás de qué hacer, qué tan dañino es que estén utilizando smartphones, cómo puedo hacer otras actividades, que voy a un restaurante y el niño no se está quieto, entonces cómo puedo hacer para entretenerlo o a fuerza le tengo que poner el celular, como que está pasando mucho esto y bueno, este espacio es un poco para dar ideas y para conocer un poco acerca del tema. Yo soy Andrea César, soy diseñadora textil y tengo una maestría en diseño de innovación, en innovación y estrategia. Además, soy mamá de trillizos. Entonces, como pueden ver, me tengo que romper también la cabeza un poco para idear qué hago con mis niños y qué puedo hacer para entretenerlos y para fomentar su creatividad. Entonces, he estudiado mucho del tema para poder, como mamá y como profesionista, hacer actividades y emplear cosas que nos sirvan en familia y les ayuden a desarrollar su potencial. Entonces, bueno, lo primero es entender qué pasa en el cerebro de los niños. Un niño cuando nace con un tercio de lo que va a ser su cerebro de adulto. Esto significa el 25%. Y ya nace con todas las neuronas con las que va a tener toda su vida. Pero estas neuronas todavía no han hecho esas conexiones y esas sinapsis que necesita. Y entonces en los primeros 3 años de vida, el cerebro crece hasta el 80% de lo que ya va a ser de adulto. Entonces, si nos ponemos a pensar, estos 3 primeros años de vida es el momento donde más rápido un bebé va a aprender y se va a desarrollar. Entonces, es importantísimo que en este desarrollo y en esta sinapsis que su cerebro va a hacer y todas estas conexiones que va a generar, se nutran de actividades, de experiencias positivas, porque lo que aprende a los 3 años le va a servir para toda la vida. Son las bases de quién va a ser como adulto. Un dato interesante es que ya por ahí a los 2 años ya el niño va a haber hecho más de 100 trillones de conexiones cerebrales. Entonces, nació con muy poquitas y a los 2 años llega a hacer todas esas. Entonces, ¿qué tipo de conexiones va a hacer? Es importantísimo porque el cerebro es influenciado por el ambiente en el que se envuelve, por las relaciones y por las experiencias. Entonces, ¿qué sucede con la tecnología? Ahorita lo que pasa, tenemos 2 grandes problemáticas con respecto a la tecnología. Hay cosas positivas y cosas que nos van a servir muchísimo y que nos ayudan. Pero hablando específicamente de las pantallas, llámese smartphone, tablet, la televisión, tenemos 2 grandes problemas. El primero sucede que los niños cuando son chiquitos no hacen sentido a lo que están viendo en la pantalla. O sea, aunque tú le pongas un programa educativo o una app que sea educativa, antes de los 2 años él no le va a hacer sentido, no va a aprender realmente. Y las pantallas generan como a los adictos, generan dopamina en el cerebro. Entonces esto hace que los niños se vuelvan adictos a las pantallas. Seguramente muchas mamás les ha pasado, aunque no usen el celular, que cuando lo ven, los niños se vuelven locos y se los quitan y bueno, es una lloradera porque les genera esta dopamina en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que no es tanto que le suceda algo a través de la mirada y el cerebro con la pantalla. Lo que sucede es de que en vez de estar haciendo las conexiones que necesita el niño de aprender para caminar, para gatear, para conocer su mundo y su entorno, está dejando de hacerlo por estar viendo una pantalla. Entonces, ese es el problema y por lo que no se recomienda utilizar pantallas antes de los 2 años. Y después de los 2 años con moderación. ¿Por qué? Porque acuérdense, de entre los 3 primeros años son los años que más importantes en este desarrollo, los más rápidos. Hasta los 5 años el niño desarrolla lo que va a ser su personalidad. Entonces es importantísimo que lo nutramos de experiencias positivas. Entonces hay estudios que muestran, por ejemplo, que niños
entre 1 y 2. Si estuvieron mucho tiempo con pantallas, para los 3 y los 4 su desarrollo es menor que el de niños que no estuvieron con pantallas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y el otro problema es un término que se le conoce como huérfanos digitales, que no tiene que ver con los niños, sino con nosotros como papás. ¿Qué va? Nosotros como papás estamos acostumbrados a estar chateando en WhatsApp, estar contestando mails, viendo Instagram, Facebook, y ya el celular es como una extensión de nuestra vida y de nuestra mano. Entonces, los niños aprenden de vernos y, como les dije en un principio, estas experiencias se nutren también de las relaciones que cosechamos con ellos. Entonces, si ellos ven que tu relación con el celular es más importante que tu relación con tu hijo, pues eso también te va a causar un problema en su desarrollo. Entonces, y hasta dicen que hasta es más dañino el uso que nosotros tenemos con los celulares que el que ellos tienen. Entonces, para que hagamos una conciencia de que cuando estemos con nuestros hijos, tengamos tiempos que nos nutran, que sean tiempos de valor, que sean tiempos afectivos, de mucho cariño, donde busquemos darles lo que necesitan, y esta atención, y esta guía, y este apoyo. Entonces, bueno. Ahora hablando un poco sobre la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Básicamente la creatividad es poder hacer conexiones entre dos cosas, tener la habilidad de conectar dos cosas completamente distintas para proponer algo nuevo o inventar algo diferente. Eso es la creatividad. Para que se entienda mejor, os voy a contar una historia estaba un señor en su casa, él hacía zapatos para corredores y estaba desarrollando un nuevo tenis que le ayudara a los corredores a ir más rápido. Entonces un día desayunando en su casa, su esposa hace unos waffles y en el momento que destapa la waflera, ve la textura de la waflera y hace una conexión que es justo lo que le estaba haciendo falta para su zapato. Entonces va corriendo y pone esa suela con esta textura del waffle en su zapato y ese fue el primer zapato Nike. Entonces, esta historia, por ejemplo, es la creatividad. Alguien que no tiene esa habilidad creativa no hubiera podido ver esta conexión y relacionada para crear algo nuevo. Todos nacemos creativos. O sea, ha habido muchísimos estudios que demuestran que incluso los niños nacen con un IQ de genio. ¿Qué sucede? Que a lo largo de nuestra vida vamos perdiendo ciertas capacidades y vamos perdiendo un poco la creatividad porque no la desarrollamos. Así como vamos a la escuela y aprendemos matemáticas, muchas veces hace falta aprender más de arte, de música, de baile, de diferentes disciplinas que son más creativas. Entonces, la importancia como papás, y es un poco más que importancia, es obligación de nosotros como padres, es desarrollar ambientes donde ellos puedan estimular esta creatividad, que al final les va a servir de grandes, aunque no se dediquen a un ámbito creativo, porque les va a ayudar a conservar esta habilidad de poder conectar diferentes cosas y resolver problemáticas, ser más felices y un sinfín de cosas positivas que se tienen a partir de la creatividad. Entonces, bueno. La creatividad, bueno, también súper importante, ayuda al desarrollo social, al mental y al emocional. Ser creativos nos ayuda también a encontrarnos con nosotros mismos y entendernos desde nuestras emociones y nuestra percepción. Entonces, ¿cómo podemos fomentarla? Hay que entender que el juego es la primer fase para poder llegar a la creatividad y al aprendizaje. Entonces, hay que entender las actividades en donde se encuentra nuestro hijo. Ahorita, por ejemplo, a partir de los 18 meses son buen momento para empezar a realizar actividades más artísticas, utilizar otro tipo de herramientas, y hasta los 2 o 3 años. Es muy importante identificar. Cuando son más chiquitos, de 0 a 12, de 0 a 18, conviene más hacer trabajos de motricidad para agarrar la motricidad gruesa. Y ya más adelante trabajar con la motricidad fina y con otras características espaciales. Entonces, hay diferentes cosas que podemos hacer. Está el arte, que nos ayuda a fomentar la creatividad, a la expresión emocional, a la salud espacial. También tenemos, por ejemplo, la cocina. Un niño de 2 años también le puedes ayudar a cocinar, entonces puede jugar con colorantes de comida, aprender a contar, le ayuda a su capacidad matemática. Juegos de rol, esto que jugamos a que somos un superhéroe
inventamos varios personajes, les ayuda a sus habilidades sociales y también les ayuda muchísimo a la creatividad. Rompecabezas nos ayudan a solucionar problemáticas, a aprender cómo resolver problemáticas, y la construcción de bloque son conceptos básicos de física como gravedad, estabilidad, equilibrio, etc. Entonces, bueno, nosotros, que es nuestro mero mole, es cómo fomentar la creatividad a través del arte. Podemos hacer diferentes cosas. Entonces, lo primero que les recomiendo es que prepárate para el caos. ¿A qué me refiero con esto? Haz un espacio en tu casa, en la oficina donde tengas a tu hijo, donde estés con él, le pases tiempo con él, que se pueda manchar, que no haya problemas si se cae la pintura, podemos ponerles unas batitas, dejar el espacio para que él pueda experimentar libremente. 2. Selecciona la actividad adecuada para su edad y trata de buscar diferentes actividades, que aquí seguro con Vinci podemos luego postear diferentes ideas de actividades que pueden utilizar y que pueden hacer, de acuerdo a las edades de los niños. Entonces, es importante también tener, digamos que, variedad, no siempre hacer lo mismo. 3. Manténlo corto. Los niños tienen una gran habilidad para aprender y todo el tiempo están aprendiendo, pero también tienen muchísimos estímulos, entonces puede que no se concentren por mucho tiempo en una sola actividad. Conforme van creciendo más, se van concentrando más, pero entonces es mejor mantenerlo corto y luego hacer un cambio de actividad. Tener esta rutina donde ya es el momento de juego, es el momento de aprendizaje, de creatividad. Evita la espera. Trata de ya tener todo listo sin que se dé cuenta y empezar. Porque si empiezas de, ay, ya vamos a jugar, y nada más no tienes las cosas listas y apenas estás, eso le puede causar mucha ansiedad. Entonces, mantén todo ya preparado y dile, ya, es momento de empezar. Déjalo ser y déjalo expresarse. Esto es importantísimo porque a veces queremos enseñarles a dibujar. Y hay que recordar que aquí no se trata del producto, sino del proceso. El proceso es el que nos va a dar el aprendizaje, el proceso es el que les va a ayudar a entender y a generar todas estas conexiones que les van a ayudar a fomentar la creatividad y su expresión. Entonces, los niños van a jugar con los colores. Puede que no estén pensando en que están dibujando un perro o una nube, simplemente están explorando, están experimentando. Y conforme lo van haciendo, después pueden ir creando sus mundos. Ahora, si tú llegas y te pones a dibujar junto a ellos, puede que se frustren, porque no pueden hacer eso ellos todavía. Entonces es importante dejarlos ser y dejarlos experimentar. Que jueguen, verlo como un juego. Y recordar esto, que es el proceso, no el producto. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que podemos hacer, algo muy importante, aquí tenemos, por ejemplo, una línea que es Vinci Bebé. Esta porque es particularmente interesante, porque el tamaño de los crayones es suficiente para que los niños desde 18 meses a 24 meses puedan agarrarlos. Recordemos que ahorita no tienen la pinza fina y justo estamos buscando ese desarrollo de la pinza fina, porque también a través del arte y a través de las actividades que hagamos, buscamos un desarrollo motriz. Entonces, este tipo de crayones son del tamaño ideal para que los puedan agarrar y los puedan dibujar con ellos. Entonces hay que buscar que sean estos otros, por ejemplo, hay lápices de colores que son gruesos, ¿no? Ahorita no podemos darles más delgaditos porque se frustrarían. Necesitamos tener también las herramientas adecuadas. Otra cosa que podemos utilizar, que, por ejemplo, para empezar a los 18 meses, que es más o menos la edad donde podemos empezar con ese tipo de actividades, es con pintura de táctil, pintura de dedos, y podemos jugar, por ejemplo, con una esponja o con la suela de un zapato limpio. O con un poco de tierra, o con una hoja de la calle de un árbol, y buscar diferentes texturas. Eso es muy enriquecedor para los niños, porque entonces con la misma pintura van viendo cómo los diferentes objetos crean diferentes texturas y diferentes dibujos. Y esta también es muy padre porque con las mismas manos pueden empezar a aprender sobre colores, a contabilizarlos, a combinarlos y ver cómo, si junto dos colores se va a crear otro, y toda esa experimentación es algo visual impresionante. Hace poco escuché algo muy divertido que decían que un niño era como estar enamorado por primera vez en París con 2 shots de expreso, ¿no? Entonces, imagínense que así ves la vida. O sea, la vida todo es maravilloso, todo es nuevo, todo es asombroso. Entonces, dejémoslos experimentar, dejémoslos jugar con las manos que se manchen, no te friques si salpicaron la pared, ni modo, se limpia, es lavable.
Entonces, por eso hay productos, hay que saber qué productos utilizar que sean adecuados. Más adelante, ya cuando pasaron la etapa oral, por ejemplo, ya que ya no se meten todo a la boca, es bueno empezar con la plastilina. Entonces aquí esto nos va a ayudar a moldear con esta masa la masa para moldear, que nos va a ayudar a generar nuevas figuras, a trabajar otro tipo de consistencia. También nos ayuda con las cuestiones espaciales, por ejemplo, la gravedad y diferentes cosas. Entonces es bueno tener distintas herramientas, porque hay que cambiar las actividades, hay que tener variedad para que ellos puedan experimentar de distintas formas. No es lo mismo agarrar una pintura con las manos y embarrar algo que agarrar un crayón e intentar pintar. Una actividad muy padre que por ahí, desde los 18 se pudiera hacer. Con crayones podemos pintar una hoja, con crayones claritos, que hagan un dibujo. Obviamente son rayas y circulitos y son cosas muy abstractas. Y después con acuarelas lo bañamos, lo acuareleamos con pintura negra, con acuarela negra, y entonces donde quedó el crayón, como es graso, se asoma el color, entonces parece como un universo de colores y queda maravilloso. Entonces es una actividad, por ejemplo, que podemos hacer con ellos. Y en sí hay un sinfín de cosas que podemos hacer. Yo en mi caso, por ejemplo, ¿qué sucede con la pantalla? Le evito lo más que puedo. Hay veces se vale de repente que necesito distraerlos de un berrinche, entonces pues chance les puse rápido una caricatura, 5 minutos para que se les quite el berrinche y ya, ¿no? Pero justo este tipo de actividades, yo en la pañalera, por ejemplo, cargo juguetes y cargo crayones, cargo hojas, y cuando voy a un restaurante a comer se los doy y se sientan y trato de cambiar las texturas, por ejemplo, a lo mejor jugar con diferentes papeles. Entonces es una actividad nueva para ellos. O sea, cada que pones una textura nueva de un papel, es una actividad nueva. Empezamos con unos colores, luego vamos, ellos son trillizos, entonces vamos como también aprendiendo a compartir. Entonces es algo muy enriquecedor. Entonces al final, el punto es que como papás es nuestra responsabilidad enseñarles a ser creativos, darles este potencial y dar estos espacios para que ellos crezcan y se desarrollen de la manera más efectiva posible. Entonces, bueno, no sé si haya por ahí alguna pregunta, que quieran platicar sobre preguntas, cosas, si quieres, lémela. ¿En qué les ayuda Vinci con su creatividad? Bueno, Vinci, como les platicaba, tiene una línea de productos que es Vinci Bebé, que es acorde justo a la edad de los niños. A partir de los 18 meses es recomendable que tiene estos de bebé, tiene la masa para moldear, que este es más preescolar, y creo que por ahí también tiene acuarelas, tiene distintos productos justo para que nos ayuden a desarrollar todas esas actividades. Aquí es importante también los papás ser creativos y ir pensando en diferentes cosas que podamos cambiar y dejarlos experimentar, es lo más importante. O sea, también darles chance de que ellos construyan su propio mundo. Hay, por ejemplo, no sé, también ya cuando son un poquito más grandes, hay unos peluches padrísimos, no me acuerdo bien ahorita cómo se llaman, pero hay unos peluches que son blancos y nada más tienen como líneas, como si fuera un dibujo. Entonces para esos tenemos unos plumones que son para textil. Entonces ellos pueden como dibujar en 3D porque estás dibujando en el peluche, ¿no? Que es Esto está padrísimo y luego lo lavan varias veces, dura. Ya tienen su color, o pueden hacer sus playeras, sus tenis, pueden personalizar su ropa, que también es un concepto muy novedoso, y pues ir experimentando. Hay la pintura acrílica, creo que a todo mundo nos tocó, o sea, todo mundo creo que ha utilizado la pintura Vinci acrílica en su vida para todos los proyectos escolares, y bueno, hay líneas para todas las edades, que eso es importante. Hay hasta para las mamás que hacen mandalas, que son estos plumones de punta gruesa y punta fina, que bueno, también son para los niños, ¿no? Bueno, son más para ellos y las mamás nos los robamos. Y estos me encantaron. Estos los tienen mis hijos, están padrísimos. Y me encantaron porque son 3 en 1. Estos es un plumón. Si le pasas la mano se hace pastel. Y si le pones agua se hace acuarela. Entonces, con estos pueden experimentar mucho porque no necesitas cargar tampoco 4 productos en tu ¿cómo se llama? Tu maleta. Entonces puedes tener estos y jugar un poquito de agua en un restaurante que te presten, y entonces ya el niño puede explorar diferentes texturas, que lo que quieres también es desarrollar toda esa parte como táctil. Entonces estos sirven muy bien para eso, está padrísimo, me encantaron.
Y bueno, hay un sinfín de productos que pueden conocer, yo les recomendaría que tengan eso, que tengan plumones, que tengan acuarelas, que tengan crayones, masa para moldear, lápices, conforme a la edad también, si son más grandes, si tienen 5 años, ya podemos tener productos también un poco más profesionales, más de edad primaria, de 5 o 6 años, 7, hojas de diferentes texturas, colores, tamaños, pinceles, y bueno, todo lo que se les puede ocurrir, lo que decía, esponjas, hasta un guante de látex, pues a lo mejor cambia distinto la textura, como toco la pintura, o chance un papel grande donde podamos como pintar, o hasta estas paredes que están hechas para que podemos pintar en la pared. Entonces, nosotros como guías, apoyándolos para que ellos puedan experimentar y hacer poder fomentar su creatividad. Y tratar justo de evitar las pantallas, porque pierden por no estar haciendo otras cosas como pintar. O sea, estas conexiones que tu cerebro está desarrollando, las estás perdiendo por estar viendo una pantalla. Entonces les recomiendo que sí se preparen, es nuestra responsabilidad prepararnos, tener material, tener actividades pensadas y designar rutinas y tiempos en donde los niños puedan trabajar estas actividades. ¿Cada cuándo se recomienda hacer este tipo de actividades? Pues mira, yo diría que en tu rutina diaria, bueno, por ejemplo, depende de la situación también de cada familia. En mi caso, por ejemplo, mis trillizos tienen 16 meses, ellos por ejemplo no van a guardería, no van a kinder, entonces tenemos una rutina en casa donde yo desde casa les pongo actividades. Entonces yo todos los días tengo una actividad que es como de juego artístico, en la noche siempre les leo un cuento, hay un momento en el día donde ellos están jugando solos con sus juguetes y haciendo cuestión motriz. Entonces yo recomendaría que se pueda hacer diario, pero por lo menos 2-3 veces a la semana utilizar cuestiones artísticas, pero también podemos combinarlo con otras actividades. Si son más grandes, ponerles algo de cocina les sirve mucho también, por ejemplo, o juegos de rol, ¿no? También podemos como ir variando estas actividades. Pueden ser tóxicos porque mis sobrinos se meten toda la boca. Estos no son, de hecho están hechos para los niños, para los bebés, por eso la marca específica, no son tóxicos. Entonces si lo chupan, no le va a pasar nada, digo. También hay que cuidar siempre, como todo, que no se lo coman, ¿no? O sea, aunque no sea tóxico, pues igual te cae mal a la panza si te comes una caja de crayones, ¿no? Supongo a cualquiera. Pero no son tóxicos, están hechos justo para eso. ¿Cómo puedo ayudarle a mis nietos para que sean más creativos? Yo les recomiendo, estaría padrísimo, podríamos luego con Vinci sacar hasta un PDF de actividades que les ayuden, que lo puedan descargar y que les ayuden a pensar hasta un calendario. Podemos poner los lunes, día de pintar, los martes, día de moldear plastilina, y les ponemos proyectos, porque también al ponerles retos a los niños, conforme va avanzando la edad, les ayudan a su desarrollo cognitivo, entonces ellos van alcanzando metas y entonces les van ayudando esta felicidad, entonces tienen también como un propósito. Entonces ya cuando ya han experimentado, podemos empezar a poner estos retos y estaría padrísimo, podríamos hacer un PDF o algo con actividades, justo porque como con la comida, ¿no? De qué les mando de lunch, a veces pasa, ¿qué les pongo a hacer? Ya, la hoja y los plumones, no, como que hay 1,000,000 de actividades diferentes que podemos hacer y creo que marcas como Vinci y Dixon nos pueden ayudar a recomendar y hacer actividades. Entonces, la abuelita que nos está escribiendo, luego te podemos, Abuelito. Abuelito, es que no veo, lo siento. Luego te pasamos ideas de actividades ya concretas para que puedas aplicar con tus nietos. Okay. Y también fomentar el desarrollo emocional con abuelo y nieto, eso es padrísimo. Tengo 3 sobrinos entre 3 y 6 años. ¿Qué manualidades me recomiendas para mantenerlos entretenidos? De 3 años, yo te recomiendo principalmente toda la cuestión de la pintura. O sea, por ejemplo, esta actividad que te dije de los crayones y luego que le pasas acuarela y se convierte como en un espacio de colores. Ese tipo de actividades como de sentarse ellos a practicar más con diferentes texturas les puede ayudar muchísimo a todas estas conexiones. Ya los que son de 6 años, puedes irte más a la línea preescolar. Entonces ahí puedes utilizar
más, por ejemplo, la masa para moldear les puede servir más a estos niños. Y puedes también combinar según lo que estén. Si ya tienen 6, ya de ir en primero de primaria o ya va a la escuela. Entonces, también puedes, no sé, por ejemplo, en la escuela de repente están viendo los animales, ¿no? Entonces, puedes combinar y ligar con las actividades de la escuela, poner las actividades acá. Entonces, ay, que estamos viendo el hipopótamo. Ay, pues bueno, vamos a ver un hipopótamo y vamos a moldearlo, ¿no? Vamos a tratar de hacer como la cabecita, etcétera. Actividades como más complejas en cuestión motriz. Con los chiquitos quieres hacer cosas más burdas y con los grandes quieres hacer cosas más finas. Y ahí les ayudas como a cada uno sus capacidades. ¿Se pueden quitar fácil de las paredes? Sí, es lavable. Hay pinturas que ya son de más grandes que no, o tan fácil. Entonces hay que checar siempre la edad de los productos que utilizamos. Si son más chiquitos, compren Vinci Bebé, porque estas sí son lavables, entonces se quita de la pared y no hay problema. Pero yo creo que esta no sé qué tan fácil se quite. O sea, aquí me podrán decir. Esta yo creo que si la echas a ¿Qué es cartel? acrílico, ¿también es lavable? Sí, cartel también, acrílico no. Ah, es que está. Cartel. Ah, este es cartel. Sino la que es acrílica es la que no. Entonces nada más hay que cuidar qué les damos y dónde. Pero por eso la primera recomendación es crear un espacio donde te sientas tranquila. O sea, si manchan o no algo, ¿para qué lavarlo? Mejor haz un espacio donde todo se pueda manchar y no tengas problema. Puedes ponerles batita, una mesita, con estos de foamy o periódico o papel o no sé, puedes hacer algo para generar un espacio de libre experimentación. Bueno, pues si tienen más preguntas nos pueden poner en las redes sociales de Vinci y podemos irles contestando y luego les podemos pensar en más actividades que puedan desarrollar con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos y pues el objetivo al final es fomentar la creatividad para desarrollar el potencial máximo de los niños. Entonces, pues bueno, yo soy Andrea y pues muchas gracias.